Nunca antes una muerte había hecho temblar tan profundamente la conciencia de un pueblo. No fue una guerra, no fue una catástrofe natural. Fue un joven, un solo cuerpo, un ataúd sin verdad. Alino Faso, hijo del pueblo, activista sin armas, fue hallado muerto en una base militar extranjera. Dijeron que se quitó la vida, pero el silencio fue tan denso, tan calculado, que la versión oficial se derrumbó antes de pronunciarse. Nadie lo creyó, porque no fue una muerte, fue una advertencia, y esa advertencia encendió una llama que nadie pudo apagar. En las calles de Ouagadougou, el Sahel gritó. La rabia se convirtió en fuerza, y el dolor en consigna. El pueblo no solo enterró a un hombre, despertó con él. Hoy nos preguntamos, ¿es esta la chispa que encenderá la nueva era del panafricanismo? ¿Ha comenzado al fin la revolución africana que tantos temieron y tantos anhelaron? Quédate con nosotros. Esta no es solo una historia más, es la voz de una África que se niega a seguir dormida. Suscríbete y despierta con nosotros. No tenía un título. No era general, ni ministro, ni embajador. Era Alino Faso. Nacido como Alain Traoré en los barrios populares de Ouagadougou, criado entre polvo y esperanza. Su única arma era su voz, un móvil en la mano, una convicción en el pecho y un amor desmedido por su tierra. Con eso, logró lo impensable, conectar con cientos de miles de africanos que, como él, ya no confiaban en los medios, en los partidos, ni en las estructuras heredadas de otro siglo. Durante los años más oscuros del terrorismo en el Sahel, mientras los cañones hablaban en el norte, Alino hablaba desde su habitación. Denunciaba la corrupción, la injerencia extranjera, la complicidad de las élites. Su mensaje era directo, crudo, pero jamás vacío. Con más de 400,000 seguidores en redes sociales, se convirtió en un faro para una juventud africana cansada de esperar. Un referente del movimiento patriótico que crecía junto a la figura cada vez más influyente del presidente Ibrahim Traoré. Pero entonces, en enero de 2025, el silencio cayó. Durante una visita a Abidjan, en Costa de Marfil, Alino fue detenido sin orden judicial, sin comunicado oficial, sin motivo claro. Fue trasladado no a una prisión común, sino a una base militar secreta, bajo control de las Fuerzas Armadas marfileñas. Desde ese momento desapareció. Durante 6 meses, ni su familia, ni sus abogados, ni su gobierno supieron nada. Burkina Faso intentó establecer contacto diplomático, pero encontró puertas cerradas, respuestas evasivas y una muralla de silencio. Y luego, el 24 de julio, llegó el golpe más brutal, la noticia de su muerte. Según las autoridades marfileñas, se había suicidado en su celda. Dijeron que se cortó las venas y luego usó sus sábanas para ahorcarse. Pero algo no encajaba. ¿Cómo un joven lleno de vida, que hablaba todos los días del futuro, podía rendirse así? ¿Por qué nadie lo vio en medio año? ¿Por qué su cuerpo fue devuelto en un ataúd cerrado, sin autopsia independiente, sin informe médico, sin una carta, sin una explicación? En Ouagadougou, la incredulidad se transformó en furia, no solo por su muerte, sino por el desprecio con el que fue devuelto. El pueblo salió a las calles. No había luto pasivo, había rabia organizada. Miles levantaron su rostro, lo pintaron en murales, lo gritaron en canciones. Exigían una cosa: dignidad. El gobierno de Burkina Faso, presionado por su población, rompió el silencio. Los ministros de Información y Exteriores fueron categóricos. Esto no fue un suicidio, fue un asesinato. Hablaron de ejecución extrajudicial, de desaparición forzada, de crimen internacional. Y luego vino el punto de inflexión. El presidente Ibrahim Traoré, con rostro tenso y voz firme, dio a la República de Côte d'Ivoire un ultimátum de 48 horas.
quería respuestas, quería nombres, quería justicia. La respuesta que recibió fue un silencio sepulcral. Finalmente, semanas después, enviaron el cuerpo. Pero no fue una entrega, fue una provocación. No hubo disculpas, no hubo informe oficial, no hubo condolencias. Solo un ataúd frío, pesado, cerrado, como si creyeran que entregando el cuerpo, enterraban la historia. Pero no sabían que en ese féretro no viajaba solo un cadáver, viajaba una chispa. Cuando el féretro de Alino llegó a Ouagadougou, no fue recibido con silencio, fue recibido con fuego. Las madres lloraban, sí, pero también gritaban. Los jóvenes marchaban, no con miedo, sino con los puños en alto. No era solo duelo, era indignación colectiva. Las manifestaciones no tardaron en multiplicarse. En cada ciudad, en cada aldea, desde los rincones más olvidados de Burkina Faso, surgió una marea humana. No había banderas partidistas, no había discursos vacíos. Solo había un rostro, el de Alino, y un grito que unía a todos: ¡Justicia para Alino! En cuestión de horas, las calles de Ouagadougou, Bobo Dioulasso y Kaya se convirtieron en escenarios de resistencia. Las escuelas suspendieron clases, las universidades cerraron sus puertas, las mezquitas y las iglesias, tradicionalmente prudentes, hicieron un llamado unánime: justicia para nuestro hijo. El presidente Traoré no se escondió. En un segundo discurso nacional, su tono fue aún más firme que el anterior. Dijo con claridad: si no hay justicia, habrá respuesta. Y la respuesta no se hizo esperar. El ejército fue movilizado. Se reforzaron los controles en la frontera sur. Cada vehículo fue inspeccionado, cada extranjero verificado. Algunos vieron esto como una demostración de fuerza, otros como una señal de que la guerra podía estar cerca. Pero lo más poderoso no vino de los tanques ni de los fusiles, vino de la gente. Más de 200,000 personas marcharon en las calles, desde estudiantes hasta comerciantes, desde mujeres con bebés en brazos hasta veteranos de guerra. Fue una de las movilizaciones más grandes de la historia moderna del país. No había líderes visibles, no había una organización central. Era el pueblo, actuando con una sola voz. En las radios comunitarias comenzaron a retransmitir los viejos mensajes de Alino, como si aún hablara. Los artistas urbanos pintaron murales con su rostro rodeado de llamas. En los estadios, los partidos comenzaron con minutos de silencio. Incluso los equipos de fútbol cambiaron sus uniformes para incluir una cinta negra con la frase: nos mataron un cuerpo, pero no su voz. La indignación pronto cruzó las fronteras. En Bamako, Lomé, Niamey y hasta Nairobi, jóvenes africanos salieron a las calles. No era solo por Alino, era por todos los que habían sido silenciados, por los que fueron asesinados por hablar, por los que aún están desaparecidos. La muerte de Alino se convirtió en símbolo, en catalizador. En las redes sociales, las etiquetas Justicia para Alino, África Ascendente y Fin del Silencio se volvieron virales. Se compartieron videos, poemas, canciones, cartas abiertas. La diáspora africana organizó vigilias frente a embajadas marfileñas en París, Londres, Bruselas y Nueva York. Pero la furia también se dirigió hacia adentro, hacia los verdaderos responsables. Muchos comenzaron a señalar directamente al presidente marfileño, Alassane Ouattara. ¿Cómo era posible que no hubiese dado una sola declaración? ¿Por qué no había enviado condolencias? ¿Qué ocultaba su silencio? Los grafitis en Ouagadougou eran claros. Vendiste el alma de tu nación, marioneta de Francia. Tu silencio es complicidad. Mientras tanto, la embajada de Côte d'Ivoire en Burkina Faso fue rodeada por manifestantes. Las banderas marfileñas ardieron simbólicamente. Las consignas cambiaron. Ya no solo pedían justicia, exigían soberanía.
«África para los africanos», gritaban, y el clímax emocional llegó en Bobo-Dioulasso, donde se celebraron los funerales tradicionales. Los ancianos derramaron libaciones en honor a los antepasados, pidiendo protección para la dignidad del país. Una mujer, con la voz quebrada, dijo ante las cámaras: «Nos quitaron a Sankara, ahora a Alino, pero esta vez no nos rendiremos. Su sangre nos despertó». Ese día, Burkina Faso no solo enterró a un mártir, encendió una revolución moral. El silencio de Côte d'Ivoire no fue solo diplomáticamente insultante, fue políticamente explosivo. Mientras el pueblo burkinés ardía de dolor y rabia, Abiyán guardaba un mutismo absoluto. Ninguna rueda de prensa, ninguna explicación, ninguna condolencia. La actitud del presidente Alassane Ouattara fue interpretada dentro y fuera de su país como una admisión tácita de culpa. La presión no solo vino desde Ouagadougou. En las calles de Bamako, Niamey y Dakar, los manifestantes apuntaban a la complicidad de las antiguas élites africanas con intereses extranjeros. Se decía en voz alta lo que durante décadas se susurraba: que muchos líderes africanos no gobernaban para sus pueblos, sino para proteger pactos con potencias europeas, en especial con Francia. Los medios internacionales, al principio cautelosos, comenzaron a romper el cerco del silencio. En París, Londres y Washington aparecieron titulares como «El precio de hablar en África, muerte o ejecución. Burkina Faso versus la diplomacia del silencio». En las universidades europeas, la diáspora africana organizó actos simbólicos y vigilias. Frente a la embajada de Burkina Faso en Londres, activistas no protestaban, se manifestaban para apoyar. Su mensaje era claro: Burkina Faso no está sola. África despierta. El gobierno burkinés, lejos de aislarse, aprovechó el momento. En lugar de recurrir a la ONU o a potencias tradicionales, propuso una investigación liderada por la Unión Africana, con participación de países no alineados. Además, impulsó la creación de una comisión jurídica panafricana para juzgar posibles crímenes contra ciudadanos africanos cometidos en el extranjero. Mientras tanto, los opositores dentro de Côte d'Ivoire comenzaron a cuestionar públicamente el liderazgo de Ouattara. Su silencio fue interpretado como cobardía, su falta de respuesta como sometimiento. Los grafitis en Abiyán empezaron a imitar los de Ouagadougou. Gobernador de Francia, silencio cómplice. ¿A quién sirves? La figura de Ibrahim Traoré, por contraste, ganó estatura continental. No se escondió tras protocolos. No esperó instrucciones de París. Actuó, habló con fuerza y propuso soluciones africanas para problemas africanos. Lo que comenzó como una crisis diplomática se convirtió en un campo de batalla simbólico entre dos modelos. Uno viejo, cautivo del neocolonialismo, y otro nuevo, que exigía soberanía sin tutelas. Y en ese contexto, una palabra comenzó a resonar cada vez más fuerte: panafricanismo. La muerte de Alino Faso no fue solo un episodio doloroso, fue un punto de quiebre. Y en ese quiebre, el presidente Ibrahim Traoré no buscó venganza, buscó transformación. Desde la televisión nacional, anunció 3 medidas simbólicas pero contundentes. Construcción de un monumento nacional en honor a Alino, como símbolo de resistencia y memoria viva. Declaración del 24 de julio como el Día de la Dignidad Africana, para recordar a todos los mártires de la verdad. Inclusión de su historia en el currículo educativo nacional, junto a figuras como Thomas Sankara. Pero Traoré no se detuvo ahí. Convocó a una cumbre de emergencia de los países del Sahel, con un único punto en la agenda: crear un bloque africano verdaderamente independiente,
libre del control francés, ajeno a las instrucciones extranjeras. Propuso una África ascendente, una África unida no por tratados impuestos, sino por la voluntad común de caminar con los pies firmes sobre su propia tierra. Esa visión fue recibida con entusiasmo por una juventud africana que, por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo grande. Los hashtags África Ascendente y Despertar Africano no eran solo consignas, se convirtieron en movimiento. Pero el camino no será fácil. La ruptura de relaciones con Côte d'Ivoire comenzó a afectar el comercio. Algunos sectores conservadores, temerosos del aislamiento, pidieron moderación. Pero la mayoría del pueblo tenía otra respuesta. Si debemos pagar un precio por nuestra dignidad, que así sea. En los mercados, surgieron campañas para consumir productos locales. En las escuelas, los niños ya no solo memorizaban fechas coloniales. Ahora estudiaban a Sankara, a Alino, a los movimientos de liberación. En las aldeas más alejadas, los rostros de los mártires aparecían pintados con carbón y esperanza. La revolución africana ya no era una idea lejana, era una realidad en marcha. Y entonces, una pregunta emergió, poderosa, inevitable. ¿Estamos preparados para sostener esta lucha hasta el final? ¿Estamos listos para defender el panafricanismo no solo con palabras, sino con hechos? Porque lo que está en juego no es solo la memoria de Alino, es el futuro de todo un continente. Alino Faso ya no está. Su cuerpo reposa en la tierra que tanto amó. Pero su voz sigue viva. En las calles, en los libros, en las canciones, en cada mirada que se niega a agachar la cabeza, en cada joven que hoy se atreve a decir en voz alta lo que ayer se callaba por miedo. Su muerte no fue solo una tragedia, fue una revelación. Nos mostró la fragilidad de nuestras instituciones, pero también la fuerza latente de un continente cansado de ser dirigido desde fuera. Burkina Faso demostró que un país pequeño, con dignidad grande, puede mirar a los ojos al poder sin perder el alma. Ibrahim Traoré lo entendió, y no respondió con diplomacia frágil ni declaraciones vacías. Respondió con memoria, con orgullo, con visión. No pidió permiso, exigió respeto, y con ello, encendió una llama que hoy cruza fronteras, idiomas, generaciones. Porque esta lucha ya no es solo por Alino, es por cada madre africana que enterró a un hijo sin respuesta. Es por cada generación que merece crecer sin miedo. Es por un continente entero que ha decidido decir basta. La historia de Alino se ha convertido en símbolo de un nuevo panafricanismo, uno que no depende de las élites, sino del pueblo. Un panafricanismo que nace del dolor, pero crece con conciencia, con educación, con unidad. Y tú que estás aquí, leyendo esto, sintiendo esto, tú también eres parte de esta revolución africana. Hoy la pregunta ya no es si África puede despertar. La verdadera pregunta es, ¿quién se atreve a volver a dormir sabiendo lo que está en juego? Si esta historia encendió algo dentro de ti, no te calles. Dale like, compártelo y suscríbete. La historia de África merece ser contada por su propia voz. Comenta abajo. Nueva África. Despierta África. África libre ya. Es el momento de África. Porque el futuro se escribe hoy. Y esta vez lo escribimos nosotros.